porque había ocurrido el crack económico del 29 en los Estados Unidos, y eso se trajo abajo todo el sistema político, no solo en América Latina, sino también en Europa. Y a partir de ahí se entretejieron en todas partes distintas vertientes. Podríamos llamar que el año 29 es un año clave tan importante, históricamente hablando, que podríamos quizá en el futuro decir que ahí comenzó una nueva era de la humanidad. Entonces aquí, en el Perú, entró un proceso de ebullición, la caída de Lenin, que había traído que los pocos intelectuales como Mariátegui, como el propio de la Torre, como Luis Alberto Sánchez, como Aurelio Miro Quesada, intelectuales de toda índole, que escribían en pequeñas revistas que Leguía permitía que saliera, como Amauta, Claridad, Variedades, aflorasen en su debate y se retomase nuevamente el aspecto constitucional fundacional del país. Y allí es donde surge el Partido Aprista Peruano. Surge sobre la base de ese debate, en considerar que para nosotros era fundamental que el Perú fuese un país democrático, porque estábamos saliendo de una dictadura. Es decir, fuese un país en el que se instaurase ya un contrato social perdurable con Estado de Derecho, pero que ese sistema democrático tenía que ser conducido y regido en función de la búsqueda de la justicia social mediante mecanismos de cooptación estatal y de intervención estatal que quizá inicialmente podían ser conceptualizados como atentatorios contra derechos específicos de algunos, pero que tenían como finalidad fundamental revertir el estado situacional en el que se encuentra nuestra patria y sobre todo los sectores más pobres. Por eso es que él lanza la tesis de la lucha antiimperialista como elemento fundamental para la construcción democrática de nuestro país, y de que el Estado democrático tenía que ser un Estado antiimperialista, porque en ese momento estábamos además viviendo toda la etapa de expansión del nuevo imperialismo norteamericano que estaba desplazando el imperialismo inglés, que era esencialmente un imperialismo de enclave, es decir, un imperialismo que practicaba la política de las cañoneras, que no pedía permiso, que entraba, veía el recurso, ponía un presidente títere si no le daban lo que quería, tomaba, se llevaba, sin importarle absolutamente nada. Y si por ahí asomaba algún presidente, alguna autoridad que decía, un momentito, usted está acá, respete, lo sacaba. Y si no lo podía sacar, bombardeaba. Y entonces esa era la política pues de la cañonera, que ya había el señor Teodoro Roosevelt tratado de imponer a comienzos de los 20, pero que el señor Wilson, presidente de los Estados Unidos en 1922, irradió en su desesperada búsqueda de conquistar un espacio en el mundo contra Inglaterra, que era hasta en ese momento la primera potencia mundial, dueña sustantivamente de la India, el gran granero del mundo. La democracia es importante, pero la democracia no es suficiente si no resuelve los problemas de la justicia. Si la democracia se elitiza, si la democracia se convierte simplemente en palabras que uno ve en los periódicos, bueno, va a responder como está respondiendo. Bueno. Pero la democracia además no es un tema de que se pueda entender de la noche a la mañana. La democracia es todo un proceso. Y yo calculo que para que en nuestro país una gran mayoría de ciudadanos pueda decir algún día si estamos satisfechos con la democracia, tendrán que pasar 2 o 3 generaciones. Usted no puede revertir 180 años de historia dictatorial, vertical, en un país como el nuestro, solamente en 4 o 5 años, o en 10 años. Va a necesitar mucho más. Porque la democracia la debe sentir cada ciudadano. Y ese ciudadano, cuando se convierte en parte de la estructura del Estado, debe sentir que cuando asume una función de Estado y de poder, no es que esté acumulando un poder contra el resto, sino que está de paso al servicio. Esa concepción es bien difícil. Y en pocos países se da. Pero de conceptuar que el Estado está al servicio del ciudadano es solamente un proceso cultural que tiene que durar mucho tiempo, pero que solo se puede hacer con democracia. O sea, Luna Pizarro tenía razón. La única manera para que haya democracia es con más democracia. No hay manera de enseñar democracia desde la dictadura. No hay manera.
Porque la dictadura es acumulativa de poder. Es inevitable que una dictadura acumule poder. Al señor Fujimori le pasó justamente eso. No olviden que este es un tema también consustancial a la naturaleza humana. Cuando había los valores republicanos que se empezaban a instaurar en la vieja Roma, los zar, el César, que después se llamaba zar en otros lugares, tenía un consejero al costado cada vez que el César caminaba por las calles y dicen que repartía mendrugos de pan, y lo tiraba, y el pueblo feliz, ahí comiendo porque el César iba, y lo ensalzaban y lo endiosaban, y era dueño de la vida de todo el mundo. Tenía un consejero que le decía en la oreja: César, no olvides que eres mortal. No olvides que eres mortal. El poder tiene un profundo efecto alucinógeno. Cuando uno tiene más poder, cree que se vuelve inmortal. El monarca que acumula poder y que puede matar a alguien y no le pase nada, y que puede robarle a alguien y no le pase nada, termina creyéndose Dios. Es inevitable. Y justamente la lucha por la democracia es la lucha contra el poder. Es la lucha contra las monarquías. Europa, en todos los 700, los 600, se vio plagada de monarquías frívolas, concupiscentes, de personas que enviaban a sus propios pueblos a guerras inútiles solamente por satisfacer egos personales. Hasta que en 1789 uno de esos pueblos se rebeló justamente contra ese estado de cosas. Mientras el pueblo de París padecía hambre y miserias, ahí estaba la casta de la corte de Luis XVI en Versalles, a varios kilómetros de París, viviendo de fiesta en fiesta. Dicen, muchos han asegurado que no es cierto, pero grafica de todas maneras las cosas, que cuando las multitudes, la plebe, como se decía, llegó a las puertas del Palacio de Versalles, María Antonieta dijo: ¿qué quieren? ¿Quieren pan? Si no hay pan, que les den torta. Quizás no sea cierto porque ahora hay un replanteamiento histórico del personaje de María Antonieta y al parecer no era una mujer frívola, como muchos pudieran haber supuesto, pero sí graficaba lo que era en ese momento esa concepción monárquica. Se acumula tanto poder que siempre uno termina separándose del poder. Y el poder es centrífugo, uno acumula todo. Entonces a Fujimori le tenía que pasar inevitablemente. Por más que él pregonase: voy a convocar una constituyente, voy a hacer elecciones, eso no cambia su esencia democrática. Hay gente que decía: ha sido elegido, es democrático. Hitler también fue elegido, no lo convierte en demócrata. O sea, el ser elegido simplemente indica que hay una tendencia mayoritaria en el pueblo, pero la democracia es otra cosa. La democracia es un sistema de convivencia y sobre todo reparto del poder. O sea, el poder es tan nocivo que es malo que lo acumule un solo hombre. El poder hay que repartirlo, el poder hay que difuminarlo, el poder hay que contrapesarlo. Ese es el sistema democrático. Usted podrá ser presidente, pero dentro de tanto tiempo usted deja de ser presidente. Usted podrá ser presidente, pero si comete un delito, acá hay un poder judicial que tiene que tener autonomía, lo tiene que juzgar. Usted podrá ser presidente, pero usted no da las leyes, señor. Las da la Asamblea Popular. Esa es la concepción democrática. El ideal democrático. Y yo entiendo que puesto en el papel suena muy bonito, pero trasladado a la realidad ya es una cosa mucho más complicada. Pero esa es para nosotros un elemento fundamental. La democracia como valor, pero la democracia en función de servir a intereses personales. Ahora bien, nosotros somos un partido político que, como todos los partidos políticos, tiene sus concepciones ideológicas, tiene su estructura organizacional, tiene su planteamiento y los presenta como propuesta cada vez que es posible hacerlo. De esos 80 años de los que hablaba Renzo, en el APRA, 45 años hemos estado en la clandestinidad. De los otros 40 años, 35, tenemos 7 en el poder. El resto hemos estado en la oposición.